Peruana de Ciencias Aplicadas y es autor de varias técnicas de cirugías plásticas y una muy importante, la técnica One Step, que creo que sabe Buenos días, agradecer al doctor Antonio Carrasco por permitirme compartir con ustedes mi experiencia e investigación de más de 15 años en medicina regenerativa, células madre y uso de energía de luz. La técnica que yo he creado se llama One Step, porque tenía que ser un nombre que pueda ser fácil repetirlo en cualquier país, y es también el acrónimo de la propiedad de Selective Tissue Engineering Photostimulation, que es la propiedad que hemos descubierto y hemos estudiado de la luz aplicada sobre el tejido celular subcutal. Yo no he recibido apoyo financiero, yo trabajo en forma privada aquí en el Perú. Soy creador de la técnica One Step, del concepto de medicina de regeneración de tejidos, y sí, con la empresa DMC en Brasil hemos hecho una parcería para que ellos desarrollen la tecnología basada en mi experiencia, y en este momento se está comercializando en Brasil. El año pasado, ya son 7 años que están comercializados y aplicados esta técnica en Brasil, ya son más de 6.500 pacientes atendidos en diversas áreas, inclusive también la parte de cirugía plástica reconstructiva. Me gusta comenzar siempre con una frase en latín: affirmatim cumbit probatio, que significa quien afirma debe demostrarlo, y eso voy a tratar de hacerlo ahora. Sabemos que hay muchas fuentes de células madre, pero vamos a focalizarnos en las más importantes por su accesibilidad. Sabemos, por ejemplo, que de la pulpa dentaria también hay células madre, pero imagínense cuántos dientes tendríamos que sacar para sacar un número aceptable de células madre. Los tejidos que fueron hasta hace poco fueron aceptados es el tejido adiposo y de la médula ósea. Entonces, la médula ósea tiene la peculiaridad de que a partir de los 50 años es considerada una médula ósea vieja y por eso ya no se utiliza, mientras que la grasa tiene la gran propiedad de que el 20% de los adipocitos se regeneran cada año. Esto quiere decir que en 5 años ninguno de los adipocitos aquí presentes nuestros van a estar presentes. Entonces vamos a focalizarnos en estas dos fuentes de tejido. La diferencia es que para la médula ósea tenemos que realizar una punción, mientras que para obtener las células derivadas de la grasa hacemos una pequeña extracción, una liposucción. La diferencia importante es que en mismos volúmenes tenemos una célula madre de la médula ósea contra 500 de la grasa. Entonces la grasa va siendo una fuente mucho más ideal porque es menos invasiva y tiene un número mucho mayor. Ahora, también es importante saber de que estas células tienen aparte de mayor abundancia, tienen mayor proliferación y tienen mejor, siempre las células derivadas de la grasa tienen mejor propiedad inmunomoduladora, que es importante en muchos casos, sobre todo de cuadros autoinmunes. Entonces vamos quedándonos con las células madre derivadas del tejido celular subcutáneo. Es importante recordarles que células unipotentes existen en todos los tejidos. Esto quiere decir que en el intestino hay células unipotentes que van a restaurar otra célula exactamente igual. Pero lo que nosotros necesitamos es una fuente que tenga la posibilidad de ofrecernos células multipotenciales o inclusive si fuera pluripotenciales, o sea, multipotenciales o pluripotenciales, ¿no? De los tejidos que nosotros vamos a cosechar. Y mejor si nosotros preservamos todos los elementos. Ahora, se sabe que el tejido adiposo es un tejido metabólico, inmune, endocrino, y en la actualidad, con la presencia de estas células madres, se está queriendo decir que es un tejido que también es regenerativo. En mi opinión, no. Y les voy a explicar por qué. A mí me parece que existe un sistema regenerativo per se, que tiene varios componentes, que tiene varias funciones y que están dentro de una matriz extracelular. Y esta matriz extracelular es la que nosotros vamos a trasplantar. Por eso que nosotros vamos a hablar de trasplante de la parte de la fracción estromal vascular o el stromal vascular fraction, pero fotoestimulado, que es la técnica que nosotros hemos creado. Entonces, en esta hipótesis que ya ha sido publicada del sistema regenerativo, tiene dos brazos de acción. Un brazo es el brazo de cicatrización o healing process que se conoce, que todo el mundo que hace una incisión, los presentes que hacen incisión, saben que vamos a tener este tipo de respuesta, una cicatrización, donde el elemento importante es el fibroblasto, y el fibroblasto es el que va a producir un colágeno, que es el cemento,
y que cuando hay un desbalance entre la lisis y la síntesis del colágeno vamos a tener fibrosis, anquilosis, queloides o estenosis. Este brazo aún no lo podemos modular, por eso que no existe una cicatriz ideal que pueda ser controlada. Y el otro brazo de acción estaba inactivo, estaba quiescente durante muchos años, porque obviamente eso siempre estaba debajo de la piel, solo que no lo conocíamos. Pero este brazo obviamente sí nos permite regenerar tejidos exactamente igual al tejido nativo, mientras acá tenemos una cicatriz. Entonces, este es como producir cemento y este es como producir ladrillos específicos para cada tejido, para cada parénquima. Eso ha sido publicado hace algunos años, esta hipótesis de un sistema regenerativo. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Para tener una respuesta regenerativa necesitamos señales apoptóticas de los diversos tejidos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un tejido isquémico, degenerado, inmunodepletado o envejecido? Que serían las señales ideales que deberían entrar en contacto con las células mesenquimales del tejido celular subcutáneo. Pero cuando no hay un daño vascular, como por ejemplo en un problema de artrosis, donde la cápsula no tiene gran circulación, esas señales apoptóticas no llegan al sistema circulatorio general y no hay una respuesta, ¿correcto? ¿Qué pasa también cuando las células apoptóticas no están en comunicación con los vasos sanguíneos sistémicos? Tampoco se va a desencadenar un proceso de regeneración. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos con un tejido que está inmunodepletado, que no tiene defensas? Tampoco se va a realizar la regeneración. En esta imagen quiero recordarles que las células madre lo que producen son los exosomas. Y estos exosomas son los que van a hacer el trasplante de microRNA y va a cambiar el microambiente de los tejidos que van a ser recibidos. ¿Qué podemos hacer para modular en estas situaciones? ¿Se puede modular la respuesta en forma simétrica, la parte de cicatrización con la parte de regeneración? Claro que podemos. ¿De qué manera? Sabemos que un elemento que es el fibroblasto es muy importante en el brazo de cicatrización, porque es el que va a producir el colágeno y el que va a producir la cicatriz. Mientras que el fibroblasto en la parte regenerativa es importante porque también produce matriz extracelular, produce factores de crecimiento y es importante también modular entonces el eje principal, el pivot, que sería el fibroblasto. ¿De qué manera nosotros podríamos modular estas dos respuestas para que sea una cuestión simétrica y coordinada? A través de la producción de exosomas. Para que se produzcan exosomas, las células madre han debido recibir las señales apoptóticas específicas de cada tejido, de cada lesión afectada, y va a producir los exosomas que van a permitir entrar dentro del citoplasma del fibroblasto y lo va a modular. Por eso que nosotros, cuando hacemos este trasplante de la parte estomal vascular fotoestimulada, nosotros no tenemos problemas de cicatrización, ni de queloides, ni de estenosis. Entonces, la presencia de los exosomas dentro del fibroblasto modula tanto para la parte regenerativa como la parte cicatricial. Ahora es importante hablar que, como dije, ¿no? Los exosomas como terapia muchas veces se necesita un estímulo. Si tenemos una lesión en este mismo paciente a nivel del brazo y también a nivel de la pierna, pueden estar seguros que las señales apoptóticas del brazo son totalmente diferentes a estas lesiones. Porque aquí va a haber una lectura de que me falta un pedazo de húmero, me falta un pedazo de bíceps, mientras que acá abajo va a haber la necesidad de reparar un fémur y tal vez un cuádriceps. Por eso que son diferentes, son específicas las señales apoptóticas, inclusive en el mismo paciente, por los diversos tejidos afectados. Entonces, cuando se ofrece una terapia de exosomas, en mi opinión, es difícil, porque ¿cuál ha sido el estímulo para que estos exosomas del donante hayan reproducido estos exosomas? ¿Cuáles han sido las señales apoptóticas? Estamos no haciendo una medicina personalizada ni precisa, porque cuando nosotros tenemos las propias lecturas de nuestras células, sí tenemos respuestas específicas a las lesiones que queremos nosotros regenerar. Entonces, esta nueva hipótesis, lo que nosotros hemos utilizado es una propiedad de la luz, teniendo en cuenta que la luz es un elemento para la vida. El trabajo, el dolor de cabeza que tuve fue en 2006, cuando comencé a investigar este tema de la medicina regenerativa de células madre,
que viendo la propiedad de la luz, no la fototérmica, o sea, la luz concentrada como es el láser, no la fototérmica que es destructiva. Cada vez que hablo del láser, la gente recuerda la Guerra de las Galaxias y el láser que destruía inclusive todo tipo de estructura. Pero la luz también tiene una propiedad interesante que es la propiedad fotoquímica, que para poder entender esa propiedad estamos hablando de la fotosíntesis en las plantas, que es de lo que va a ser mi hipótesis. La luz solar, a través de la clorofila en las plantas, es captada y transformada en energía química estable, en vida. Entonces yo me puse a pensar cuál es la luz que puede crear vida en los tejidos del cuerpo humano, y esa fue la hipótesis inicial que me ha permitido llegar a lo que se llama ahora One Step. Entonces, para mí este sistema regenerativo, obviamente como es una tropa de élite, solo para casos especiales cuando necesitamos regenerar diversos tejidos, tenía que tener una extensión amplia, por eso que es en el tejido celular subcutáneo. Y hemos hecho conteo y análisis de diversas áreas de la grasa del cuerpo humano y hemos encontrado células madre en casi todos los tejidos del celular subcutáneo. Por otro lado, la conexión de este sistema es a través de los vasos sanguíneos, por eso que son perivasculares. Esta orquesta regenerativa, con el director de orquesta, que son las células madres, son perivasculares. ¿Cuál sería la función de este sistema? Reparar y restaurar cualquier tipo de tejido o órgano. Y más adelante voy a explicar cuál es la diferencia entre reparar y restaurar. Y nosotros estamos activando este sistema que estaba aquí presente bajo la piel a través de la luz. Cuando se quiere cosechar la grasa a través de la lipo convencional, que todo el mundo conoce, que para mí es un lipocuretaje, porque tiene un mecanismo de disrupción mecánica que yo llamo mecanismo de destrucción mecánica, porque la cápsula es muy traumática, porque hay que recordar que las uniones químicas que existen entre los tejidos son uniones químicas fuertes. Entonces, cualquier tentativa de utilizar una respuesta o un mecanismo de disrupción mecánica no va a conseguir separar el tejido conectivo del parénquima y del estroma. Entonces, nosotros estamos usando la luz. Y obviamente creemos que el ser humano ha evolucionado en este proceso de regeneración a través de la nutrición, la alimentación y a través del estrés del día a día. Como dije, cuando se habla de las células madre derivadas de la grasa, no, para mí lo más importante es alrededor perivascular, alrededor de los vasos sanguíneos. La grasa es para mí un tejido vecino que acolcha a este sistema regenerativo, pero yo no le doy ninguna propiedad regenerativa a la grasa, y les voy a explicar por qué. Porque vamos a ver en las evidencias clínicas que cuando nosotros trasplantamos el stromal vascular fraction fotoestimulado con nuestra técnica, estamos regenerando los tejidos y cero presencia de eritrocitos. Para poder entender un poco cómo se estructura el tejido graso, son pequeños lóbulos donde tenemos columnas y vigas de tejido conectivo formado básicamente por diversos tipos de colágeno. Vamos a utilizar este esquema para poder entender vigas y columnas que le dan la rigidez de la estructura química a través de las uniones químicas, donde tiene el tejido parenquimal, la grasa, y lo que serían las conexiones eléctricas son los capilares donde está toda esta orquesta regenerativa. Recordar nuevamente que las uniones químicas que existen entre este tejido conectivo y el parénquima y el estroma son uniones químicas fuertes. Entonces, ¿cuál sería lo ideal? De alguna manera liberar el parénquima y el estroma de estas estructuras químicas fuertes para poder aislar esto que es lo que nosotros vamos a necesitar. Ese sería el objetivo ideal. Como digo, actualmente sigue siendo la técnica gold standard la liposucción convencional, el lipocuretaje, la técnica traumática. Este es el aspecto de la grasa, que aparentemente se ve limpia, pero siempre hay sangre. Acá hay un video, si podría correrlo por favor. ¿Cómo entiendo yo la lipo convencional? Es una técnica muy traumática. Se está tratando a golpes con la cánula el tejido para tratar de cosecharlo y tratar con este detritus regenerar tejidos. Eso no tiene ningún sentido para mí. Como digo, disrupción mecánica, destrucción mecánica. Ya se sabe de que cualquier tentativa de utilizar una disrupción mecánica en cualquier otra de las tecnologías, obviamente no va a conseguir separar esas vigas y columnas de la parte parenquimal y tampoco estromal. Lo que sí se está produciendo es un daño del parénquima y del estroma. Entonces, volviendo a lo que actualmente todavía sigue siendo la técnica de gold standard, cuando nosotros ponemos en cultivo y vemos al microscopio qué hay acá, y vamos a encontrar fragmentos de tejido conectivo con ladrillos fragmentados. O sea, esto es lo que se ve histológicamente: tejido colágeno en todas las muestras microscópicas de la grasa. O sea, no se consiguió separar lo que queríamos del tejido colágeno. Entonces han aparecido varias tecnologías que permiten la manipulación de ese material cosechado. ¿Y cuál sería la idea?
obviamente separar el tejido conectivo del parénquima y la parte estromal. Pero todas estas tecnologías lo que hacen es microfragmentar pedazos de ladrillos con cemento, con columnas, porque no se consigue liberar esas uniones químicas fuertes. Lo ideal hubiera sido revertir estas uniones químicas, pero lo que se está haciendo es una microfragmentación, o sea, sigue habiendo tejido conectivo unido al parénquima y a la parte estromal. Ya muchos autores, como el doctor Carpanel en 1996, describió lo traumático que es la técnica convencional con el tejido adiposo. Y son varios autores. Entonces nosotros nos pusimos a estudiar la parte comparativa siempre basada en la técnica convencional para cosechar el adipocito y observamos de que existe una viabilidad de 60% contra 98% de nuestra técnica. Y en el tiempo la apoptosis se presenta un 50% con la técnica convencional, mientras que nosotros solo tenemos 10%. Esto significa que de 100%, 100 gramos de grasa con la técnica convencional, quedan 17.5 gramos de tejido vivo porque se ha destruido y está muriendo. Entonces, cuando nosotros estabilizamos la membrana citoplasmática del adipocito con la luz, simplemente vamos a poder ofrecer un tratamiento volumétrico junto a tratamiento regenerativo en algún tipo de lesión que es necesario. Hemos hecho cultivo también de ese material, este es el aspecto de la lipo convencional y pueden ver aquí cómo ya los adipocitos están cambiando su morfología, detritus, porque hay muchos adipocitos muertos y múltiples partículas inflamatorias en esta técnica convencional. Y eso es lo que se está trasplantando. Mientras que con la técnica One Step ven que el adipocito está preservado, no hay partículas inflamatorias porque nosotros estamos disolviendo, revertiendo esas uniones químicas a través de una reacción fotoquímica y estamos consiguiendo sin dañar tejido cosechar el parénquima, el adipocito y la parte estromal, toda la orquesta regenerativa con las células madre, inclusive fotoestimuladas, como les voy a mostrar. Entonces, una reflexión, después de 50 años que era la liposucción traumática, el lipocuretaje, hemos evolucionado en la cosecha del tejido celular subcutáneo. Por otro lado, estamos en la era robótica. Es lógico utilizar algún tipo de energía para cosechar este material que ahora nos está dando la posibilidad de regenerar nuestros tejidos. Y si las uniones químicas son uniones químicas fuertes entre los tejidos, ¿por qué no utilizar una reacción química? Y ese fue el principio de utilizar la reacción fotoquímica de nuestra técnica. Eso me hace sentido, por lo menos a mí. Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de revertir estas uniones, vamos a conseguir liberar el adipocito y la parte estromal, y mejor aún, con esa luz también tenemos, por eso en un paso sucede todo eso, la denaturalización del tejido conectivo, la estabilización de la membrana citoplasmática del adipocito y la preservación de las células madre, más la fotoestimulación de las mitocondrias de las células madre. Y eso lo voy a demostrar. Aquí hay otro video, por favor. Entonces, desde el 2010 que comencé a estudiar con prototipos que mandé a hacer de luz con una longitud de onda específica, comenzamos a observar que la propiedad fotoquímica atraumática denaturaliza el tejido conectivo, preserva el adipocito y estimula las células madre. Y nosotros aplicamos una luz que va a interactuar con el tejido graso, va a disolver esas columnas rígidas y simplemente vamos a tener material sin dañar. Hemos hecho, aquí es otro video también, este es un estudio de la rheología de la viscosidad del tejido. Claro que la grasa en natura es más densa. Con la microfragmentación de la técnica convencional más la manipulación, se ven fragmentos menores, pero acá sin manipulación, como ven acá, sin manipulación tenemos mucho menos viscosidad, mucho menos denso. Acá no tenemos tejido conectivo, acá no tenemos tejido conectivo, y eso lo hemos mostrado en la histología. Otra cosa que estudiamos fue la actividad mitocondrial de las células madre, y observamos que con la técnica convencional en estos grupos, el índice de la actividad mitocondrial es de 686, y que con el paso del tiempo, 24 horas, comienza a disminuir por la apoptosis que les mencioné. Mientras que los grupos de One Step pueden ver que es un índice de 4.880 y en 24 horas se duplica. Quiero dejar en claro que yo no he optimizado o mejorado esta cosecha, simplemente he cosechado lo que está bajo la piel, sin destruirlo y simplemente activándolo. Esto también ha sido publicado. De ese número alto, 6 veces más cuando comparamos con la técnica convencional, el 97.5 de esas células mesenquimales ya salieron de la fase G0 del ciclo celular y entraron en la fase S y en la fase G1. Se están activas, vivas, y por eso que las respuestas clínicas que les voy a mostrar son rápidas en 24 o 48 horas. Entonces, la técnica One Step no hace milagros, simplemente lo que hace es cosechar el tejido preservándolo y estimulándolo.
Nosotros cuando utilizamos tejido, la grasa tal cual, la aspiramos en la jeringa, vamos a ofrecer un tratamiento volumétrico. ¿Y qué hay en esta jeringa? Sin manipulación, adipocitos preservados, células madre preservadas, no hay tejido conectivo y sí están todos los factores de esta orquesta regenerativa preservados. Una simple centrifugación sin uso de reactivos, sin uso de enzimas, obtenemos la parte líquida, el SBF fotoestimulado, donde hay una presencia importante de las células madre que estaban debajo de la piel inactivas y sobre todo esto que es más importante para mí, toda la orquesta regenerativa, porque como no usamos enzimas ni químicos, no estamos destruyendo la matriz extracelular y estamos literalmente preservando todos los elementos regenerativos en un sistema cerrado a través de jeringas sin exposición al aire. Es importante que se sepa también, para aislar nosotros necesitamos 40 centímetros de grasa. 40 centímetros de grasa me permite obtener 10 centímetros del SBF fotoestimulado, que es lo que me va a permitir aplicarlo directamente sin mayor manipulación. Hemos hecho obviamente siempre estudios con contador de células para ver las células y la presencia y el número, la viabilidad también, en todas las publicaciones que hemos hecho. Como digo, 40 gramos de grasa es poquísima cantidad, por eso que yo hablo de una liposucción, porque nadie hace una liposucción como si fuera plástico. Yo nunca hago una liposucción de 40 gramos, yo saco 2, 3, 4 litros. Entonces una cosecha de tejido celular subcutáneo para el trasplante. Entonces una simple centrifugación y de 10 centímetros que obtenemos de la parte líquida está 106 a 211 millones de células totales con una viabilidad del 95%. Hemos hecho un estudio también comparativo, esta publicación ha sido hace un par de meses. Hemos usado la misma tecnología para hacer el conteo de estas células, la misma tecnología de 3 técnicas diferentes, usando inclusive colagenasa, lo cual está prohibido en la actualidad. Y observamos que el número es bastante grande. Por gramo de tejido tenemos entre 10 a 21 millones de células totales, comparado a las otras técnicas, que es mucho menor, con un número de células muertas menor también y con una viabilidad entre 85 a 100%. Mostrando que sí es efectiva la utilización de este tipo de luz y este tipo de energía para cosechar. Claro que para poder afirmar de que estamos frente a células mesenquimales tenemos que responder a los requisitos de la Sociedad Internacional de Terapia Celular. Son plástico adherentes, se cultivan y se multiplican en el laboratorio, presentan marcadores en positivo encima del 90%, ausencia total de marcadores negativos. Y eso es lo que hemos demostrado en una publicación que hicimos con la Universidad Científica del Sur hace algunos años. Y en la actualidad existen ya 2 tesis de la Universidad de Sao Paulo, donde hago bastante investigación, afirmando de que efectivamente la técnica 11 sí permite una buena calidad de cosecha de células mesenquimales con todas las propiedades preservadas. Entonces, este esquema es para poder entender que en una orquesta sinfónica necesitamos un director de orquesta y 50 músicos. En muchos laboratorios cosechan este tipo de células y se centran solo en el director de orquesta. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo es una música plena sinfónica? ¿Cuando hay 50 músicos y un director de orquesta o muchos directores de orquesta sin músicos? Porque creo que nosotros debemos respetar, porque cada uno de estos músicos tiene una misión específica. Unos, como los pelicitos, tienen que ir al lugar, cuando son trasplantados, van al lugar residente, hacen un inventario de todo lo que falta. Obviamente hay otras células que van a ir a limpiar el terreno, van a mejorar la vascularización, van a hacer una limpieza del terreno que no son células propias, para que después, aproximadamente 30 días, recién las células madre comienzan a diferenciarse una vez que el microambiente ha sido modificado del lugar receptor. Entonces la diferencia entre reparar y restaurar. Si nosotros tenemos un parénquima de cualquier tejido, puede ser músculo, puede ser intestino, puede ser páncreas, que puede ser inmunodepletado, isquémico, o consecuencia de una cirugía o accidentes, hay 2 maneras en que el sistema regenerativo va a responder. A través de la reparación, fibra colágena, y ponen un parche. Acá no han resuelto el problema, lo que han hecho es aliviar el problema, porque no tenemos tejido nativo ni histológico ni fisiológico. Aquí sí es importante la aplicación del PRP. Muchas veces escucho hablar de que hablan de PRP y medicina regenerativa. Acá no se está regenerando. Acá no se está regenerando. Por otro lado, si nosotros queremos restaurar los tejidos, tenemos que usar necesariamente células madre. Esa es nuestra experiencia, porque acá vamos a tener tejido nativo, funcionalmente, histológicamente. Entonces la diferencia es esto. Recordar que
para desencadenar la respuesta reparadora cicatricial. Es una lesión del endotelio y los primeros elementos que van a llegar a esa lesión son las plaquetas y van a desencadenar toda esta respuesta cicatricial. Este es otro video, por favor. Aquí es para que más o menos tengan una idea de cuál es la manera, cómo se hace la técnica. Es una técnica bastante simple, eso lo aprendí con mis profesores. Infiltramos un poco de solución vasoconstrictora encima de la fascia muscular donde existe el plexo profundo. No manipulamos, no tunelizamos el celular subcutáneo como la técnica clásica hacia la técnica tumescente que diluye y maltrata la proporción y la concentración. Un tejido que ha sido preservado en celular subcutáneo, simplemente comenzamos a pasar una fibra óptica de 600 micras y comenzamos a irradiar el tejido con movimientos muy lentos, porque yo estoy iluminando, yo no estoy queriendo quemar ni destruir, yo estoy queriendo crear vida. Se están activando las células mesenquimales, se está estabilizando la membrana del adipocito y está siendo denaturalizado el tejido conectivo. Todo en un paso, por eso que la técnica se llama one step. Una vez que está suelto, a través de la propiedad fotoquímica, revirtiendo esas uniones químicas fuertes, se aspira sin ningún trauma ese tejido y sin manipulación vamos a poder utilizarlo ya en medicina regenerativa. Este es uno de los contadores que tenemos, el contador de células para poder hacer las aplicaciones antes de hacer el conteo. Eso ya lo mostramos. Y claro, según el doctor Robert Alexander, por ejemplo, él sugiere cuál sería la terapia ideal, que sean células autólogas, que sea un sistema cerrado, fácil, menos traumático para cosechar, donde podamos tener también el tejido nativo, la matriz, que es donde están todos estos elementos regenerativos, donde pueda ser realizado en el mismo tiempo quirúrgico, porque muchas veces tiene que ser mandado al laboratorio y en muchos países las muestras no pueden salir de la sala de operaciones porque eso tiene, ¿cómo se llama?, prohibida por la ley. Lo nuestro es en el mismo tiempo, inmediatamente cosechadas, donde podamos reproducir los resultados, donde se pueda obviamente aislar la parte estromal vascular con menos trauma y menos químicos, que también está prohibido en muchos países, y donde se puede aplicar inclusive de forma sistémica. Todas estas características las cumple la técnica One Step. Entonces, ¿qué estamos consiguiendo cuando hacemos un trasplante de estromal vascular fraction fotoestimulado? Cambiar un ambiente desfavorable a un ambiente sano, donde sí se puede regenerar los tejidos. Eso es lo que hacemos literalmente. Y todo lo que les voy a mostrar ahora, como digo, no es que la técnica One Step haga magia. Lo que hace magia son las células que están debajo de nuestra piel y que están dormidas. Lo que hace la técnica One Step es simplemente respetar lo que está abajo, la fórmula del ser supremo que nos ha creado, sin maltratarla y obviamente aplicarla para poder restaurar y reparar diversos tejidos. En ortopedia usamos bastante, de 10 centímetros de la parte estromal, a través del uso del ultrasonido conseguimos aplicar 5 cc por cada rodilla entre la cápsula articular y es un procedimiento que toma 5 minutos en aplicarlo, a mí me toma 30 minutos en cosecharlo y es la parte estromal. Aquí no se injerta grasa. A veces veo la mala información que la gente, como no tiene una técnica para separar la grasa de la parte estromal, están inyectando grasa en la rodilla. Y si hay algún traumatólogo ortopedista acá y que escuche que se pone grasa, me va a decir que está de acuerdo que no se debe poner grasa porque adipocitos no hay en la capa articular, en la cápsula articular. Este es un caso interesante, son varios médicos brasileños que se han entrenado conmigo y que obviamente lo están aplicando muy bien. Un brazo que post-trauma, accidente de carro, iba a ser amputado. Yo le muestro esto a mis pacientes también y sin ser médico me dicen que falta hueso, nervio, tendón, ligamento, todo falta. Este brazo que iba a ser amputado, el doctor decidió aplicar la parte líquida, la parte cerebrovascular sobre todo el hecho de esta lesión, después de una limpieza quirúrgica. Y aquí está aplicando la grasa como tratamiento volumétrico porque hay una gran pérdida de tejidos blancos. A los 36 días tenemos un tejido de granulación que antes era solo tejido fibrótico, que daba un brazo congelado literalmente. Se le puso un injerto de piel y acá es un video, por favor. Y van a ver que con 6 meses de fisioterapia la paciente comenzó a retomar obviamente el tema de la articulación a nivel del codo. Hay que recordar que en cada área residente afectada, degenerada, cada célula que está ahí tiene el mapa del cuerpo completo. O sea, no hay que guiar a las lesiones para ver qué es lo que tiene que regenerarse. El propio organismo sabe leer. Y aquí vemos cómo se recuperó la articulación. Y aquí, por favor, es otro video. Esto es al año.
100% de las funciones del miembro superior y de la mano fueron recuperadas, un brazo que iban a amputar. Estamos ofreciendo en la actualidad calidad de vida a estos pacientes en situaciones que a veces no tenían solución. Estamos restaurando músculos, tendones, nervios, grasa. Este es otro caso emblemático. Acá, por favor, un video, el de la izquierda, del paciente Llanos, que fue baleado en Tumbes. Lo dejaron en silla de ruedas, sin control de esfínteres, obviamente, y con dificultad para caminar. Salió un reportaje, van a ver la dificultad. ¿Está corriendo el video? Sí. Van a ver la dificultad que él tiene para levantarse, porque obviamente no tenía fuerza. Y él era un deportista, bueno, sigue siendo un deportista en la actualidad. Se le hizo la evaluación de la fisiología de su caminar, de su deambular, y ven que había mucha dificultad. Entonces, cuando salió la noticia de él, me puse en contacto y le dije, creo que tengo algo para ofrecerte. Le expliqué lo que les estoy explicando de una manera más simple, y me dijo, sí, doctor, creo que voy a hacer, si es a través de inyecciones, o el arco en C, que eso lo se utiliza obviamente para detectar bien la parte de la lesión de la médula. Y aquí tenemos ese video de la mitad, por favor, del medio. Una semana después, que vivía en Tumbes en esa época, me dice, doctor, ¿puedo viajar a la semana? Son pinchazos, obviamente para cosechar y para inyectar. Y le dije que sí, no había problema. Y van a ver la diferencia del cambio en una semana. Quiero repetir nuevamente, no hubo regeneración, pero ya muchos exosomas, muchos elementos comenzaron a mejorar el tema de inflamación, mejorar la circulación y comenzar a la lectura del tejido que era anómalo, que tenía una fibrosis alrededor de la médula ósea. Fue también aplicado intratecal. A la semana miren cómo él se sentía. Me dijo, doctor, tomaba 10 pastillas por las parestesias, por los dolores que sentía por toda parte. Ahí dejó de tomar las 8 pastillas, se quedó con 2. Y esta última me mandó este video al año. Si nosotros comparamos el video de la izquierda con el de la derecha, esto era imposible hace algunos años. Él, a través de la fisioterapia, y quiero resaltar, en medicina regenerativa es importantísimo la educación, antes y después del tratamiento. Porque si el paciente va a cometer los mismos errores que produjeron una lesión, una degeneración o un trauma, va a volver al mismo problema. Entonces hay que educarlos. El tema de osteomusculares, obviamente la fisioterapia es importantísima. Y vean los cambios que se realizan. Inclusive después de 3 años y medio el paciente ya tuvo controles de la erección, tuvo control de los esfínteres, inclusive ya tiene un hijo. Y les puedo asegurar que el hijo tiene la cara del papá. Lesiones como esta. Este doctor también cada 2 días abría esta lesión de pie diabético y necrosis, cada 2 días. Le dije, no, Marco, bota todo, pero va a quedar un hueco, bota todo. Quedó un gap de 5 centímetros de tendón de Aquiles. El paciente obviamente no podía caminar. Entonces le dije, no, haz lo que has aprendido. Inyecta la parte estomal vascular acá, en el lecho, y pone grasa para rellenar ese hueco. Con la ansiedad yo le dije, deja 4 días el curativo, no lo muevas 4 días, con su ansiedad de cada 48 horas tener necrosis, abrió a los 2 días. Y me ayudó mucho a entender que en 2 días ya estaba todo integrado al tejido, por la angiogénesis. Debo resaltar que cuando hemos hecho el estudio de los marcadores de superficie en las células mesenquimales cosechadas por nuestra técnica, el marcador de superficie CD105, que es una endoglina responsable por la angiogénesis, se expresa en un 90% con nuestra técnica, con la técnica convencional 5%. Estamos llevando un factor que genera la angiogénesis cuando es necesario, como en estos casos. Entonces hemos regenerado 5 centímetros de tendón de Aquiles. Se hizo un injerto de piel a la semana. Acá hay un video, por favor, y acá también. Y van a ver después de fisioterapia, después de 6 meses, cómo el paciente se llega a evidenciar, inclusive a través de la piel, la forma del tendón. Pero no contentos como eso, como investigadores, obviamente hicimos un estudio inmunohistoquímico y histopatológico y nos describió características de tendón de Aquiles, 5 centímetros regenerados con interdigitación en los músculos también. Y obviamente aquí un video, por favor. Estamos dando calidad de vida a una persona mayor que ya obviamente no tenía condiciones de poder caminar. No digo la edad del paciente porque tiene mi misma edad, así que no quiero envejecer. Lesiones como esta, ligamentos de disrupción de ligamentos. Se aplica en estos casos también a través de inyecciones y miren cómo en 3 semanas se restituye. Este es un caso interesante. La doctora Marcia Barros hizo en el mismo día este paciente y este paciente. Aquí, ¿qué hizo? Hizo un injerto de piel, pero le puso la parte estomal vascular de la técnica 11 debajo
Y esta es la evolución en el tiempo, cómo se va mimetizando el tejido, porque está copiando lo que es normal. Mientras que acá hizo la técnica convencional, sacó la piel de otra área, la puso ahí y simplemente la respuesta cicatricial fibrótica es lo que da ese aspecto general. Estos casos también es interesante, ¿no? Donde antes una quemadura de esta extensión iba a producir una anquilosis de muchas estructuras en una criatura como esta. El utilizar la técnica permite de alguna manera modular esa respuesta. La célula madre al leer esas áreas lesionadas, afectadas, va a decir necesito tanto de colágeno y tanto de parénquima. Y obviamente esa modulación es la que nos permite demostrar de que sí, efectivamente, una persona con esas quemaduras a los 21 días de hospitalizado está saliendo de alta y con una cara sin dolor, sin trauma, porque se está modulando la respuesta y estamos evitando el exceso de fibrosis o de cicatrización. En cáncer de mama, esta es una paciente que me vino hace algunos años, le hicieron la mastectomía, complicó, le pusieron un expansor, complicó, le pusieron una prótesis, complicó. O sea, acá una retracción importante en piel, cero celular subcutáneo, fibrosis, y obviamente el músculo estaba preservado. ¿Qué podía ofrecerle a esta paciente? ¿Una cirugía con colágeno? Sí, pero esto es muy traumático, voy a crear un área que también va a ser afectada. Entonces, utilizamos la grasa como vehículo, sacamos 240 gramos del abdomen, inyectamos 240 gramos de grasa con las células madre fotoestimuladas, claro. A los 2 meses hicimos un ultrasonido, teníamos 1 pulgada de celular subcutáneo normal, y a los 2 meses simplemente hicimos una pequeña incisión de la cicatriz que tenía y colocamos una prótesis con un poco más de grasa. Entonces transformamos una cirugía reconstructiva de mama en una cirugía estética para la paciente con menos trauma. Y este es el resultado. También haciendo la histología, demostrándonos de que cada slide es casi un estudio nuevo que hemos hecho, demostrando que la grasa estaba obviamente con características totalmente normales. En caso de radiodermitis, que también produce una fibrosis bastante dramática en los tejidos de la región mamaria, se consigue regenerar la calidad de la piel y obviamente también celular subcutáneo. Otros casos también que quedan bastante deformidad, se consigue restituir obviamente el celular subcutáneo, regenerando la calidad y la elasticidad de la piel. Casos de radiodermitis. Esta técnica OneStep se utiliza mucho en la reconstrucción de mama en el Brasil, que hay una campaña de Octubre Rosa y obviamente varios colegas hacen técnica menos traumática, menos invasiva para los pacientes, obteniendo resultados adecuados. Todos estos médicos vinieron a visitarlo, yo voy constantemente a dar capacitación en el Brasil a diversas especialidades. Durante la pandemia hubo muchos entubados crónicos, más de 2 o 3 semanas. Y esta es una paciente que no fue por COVID, sino por un accidente que tuvo que ser entubada y miren la fibrosis que se produjo entre las cuerdas vocales. El doctor Amorín, con el que hicimos este caso, cada vez que resecaba un poco esa cicatriz, se volvía a producir un granuloma o sin otra fibrosis. Entonces le dije, no, lo que hay que hacer es aplicar las células madre. Entonces sí le hizo la resección del tejido fibrótico, inyectamos distal y proximalmente la parte estromal vascular, fue en torno de 1 centímetro, creo, porque obviamente el volumen es mucho menor, y miren a los 40 días. 40 días. Inclusive las cuerdas vocales que están fibróticas están más hialinas. Vamos a publicar también 8 casos ya tratados en Brasil con esta técnica en problemas de cuerdas vocales. Esto es a través de la diabetes tipo 2. Claro que debo mencionar que cada vez que acepto un desafío de los colegas brasileños, me ponen los peores casos de los más reactivos. En este caso fue un grupo heterogéneo de pacientes diabéticos con diabetes tipo 2 y se les hizo el protocolo de hacer a través de endoscopía una aplicación submucosa en el primer tramo del intestino donde está conectado el páncreas. Y observamos ya los estudios preliminares, hemos observado que los pacientes no insulino dependientes, donde el páncreas todavía tiene parte de un tejido normal, no afectado, hemos conseguido revertir y la hemoglobina glicosada de 7.5 ha caído a 5. Los pacientes que son insulino dependientes no son ideales para esta técnica porque no hay tejido sano que tenga las células madre como copiar. Entonces eso debe ser claro. Lo que a nosotros nos cuesta mucho es llegar al protocolo ideal y escoger el tipo de paciente, porque no todos los pacientes pueden beneficiarse con esta técnica ni esta medicina. Igual cuando hay problemas de articulaciones de la rodilla y hay una condromalacia de grado 4 que está para ser operada con una prótesis, no hay tejido sano que pueda copiar las células madre transplantadas a través del estromal vascular fraction y pueda regenerar ese tejido. Entonces hay que ser muy claro que debe haber parte de un tejido vecino normal, que es donde nosotros inyectamos y hacemos el trasplante de este material. Problemas autoinmunes.
plano, una paciente que calidad de vida íntima, inclusive día a día era difícil por el escozor, tejido friable, ausencia de lubricación. Entonces nosotros utilizamos la parte de la grasa también para acolchar y conseguimos ese resultado en 3 meses. Lo interesante que quiero resaltar es que ese sistema regenerativo de esta hipótesis que he desarrollado ha estado aislado. Tiene un pro, que no está contaminado con las enfermedades sistémicas, porque hemos tratado pacientes con HIV, pacientes con diabetes descompensada y pacientes con enfermedades autoinmunes. Hemos cosechado este material de estromal vascular fracture y hemos observado que el número de células es exactamente igual a un paciente normal. Y las propiedades regenerativas están vigentes. Y el contra ha sido que han pasado miles de años y no hemos conseguido regenerar nuestros tejidos. Entonces ese pro y ese contra, gracias a Dios, ahora lo estamos activando a través de la luz y estamos dejando que los propios tejidos, células del cuerpo de cada paciente puedan hacer este proceso de regeneración. Entonces no se ha visto afectado, como digo, con una enfermedad sistémica. También para la parte de ginecología, cuando se utiliza el tamoxifeno como tratamiento post-cáncer de mama, obviamente produce una atrofia de la vagina con dispauremia y con todos esos problemas. Y conseguimos regenerar. También aquí también se puede observar que la paciente, la ginecóloga, utilizaba un espéculo virginal, porque no podía obviamente rascar todos los tejidos, y acá utilizó un espéculo normal, y ya mejora la calidad de vida. También hemos hecho en proctología, en fístulas anales, recidivantes, 10 casos. Inclusive un paciente tenía enfermedad de Crohn. Y hemos visto que aplicándolo a través de una videoendoscopía hemos hecho una lesión térmica en el tejido fibrótico y después una aplicación al tejido vecino, consiguiendo un cierre de estas fístulas a los 3 meses. En angiología también, como tratamiento coadyuvante, haciendo bypass y haciendo tratamiento de las heridas, da para verse. Estos pacientes tenían miembros que ya habían sido parcialmente amputados y firmaron el consentimiento de mayor amputación. Y esos 8 casos me lo presentaron para hacer, obviamente como tratamiento coadyuvante, y se salvaron los 8 pies. Entonces, como tratamiento coadyuvante era interesante, pero ¿qué pasa cuando no hacemos el bypass y solo nos focalizamos en una lesión? Como fue el caso de esta paciente de 80 años que no pudo ser operada porque no daba condiciones de hacer bypass en sus miembros inferiores, así que se trató de hacer solo el tratamiento tópico y se consiguió preservar el pie. Inclusive la paciente está caminando ahora. En discos intervertebrales, aquí podemos ver un disco intervertebral casi deshidratado al 100%, al año hemos conseguido regenerarlo al 100%. En lesiones como estas, donde iban a ser amputados miembros superiores, miembros inferiores, conseguimos regenerar y preservar esos tejidos. Paciente que le cae un extinguidor en los pies, el médico de emergencias esperaba expectante a ver si se regeneraba. Cuando se pone negro iban a amputar, se hizo la limpieza quirúrgica y el doctor Rafael Macedo consiguió salvar esos dedos. Lesiones como este, el doctor Cali me dice: Patricio, 5 años atendiendo a esta paciente y no consigo resolver. Limpia, bota todo y usa la parte extravascular y ven cómo hay una migración centrípeta, porque hemos mejorado el microambiente. Esto para lesiones. Este es un médico que no podía estar más de 2 horas en pie y obviamente tenía mucho dolor, tenía como antecedentes meningectomía 10 años atrás. Se le hace una toilette, se le hace la aplicación y este es un video. A los 3 meses nos manda ese video. Él es el que está acá adelante con su personal trainer. Evitó la colocación de la prótesis. También lo hemos publicado ya el protocolo para temas de artrosis de las rodillas. Este es otro paciente. Acá hay un video, por favor. Uma grande diferença do antes e do depois é que até o dia da cirurgia eu tinha dores muito fortes que só me permitiam ficar 4 horas com uma dor tolerável que eu conseguia ao longo do meu dia. Mais do que isso, era uma dor insuportável que não parava. Se eu deitasse, se eu sentasse, ela continuava com... Bom, a grande diferença... Y miren lo que está haciendo el paciente. Y ahora en estética, obviamente esto para mí es un hobby, literalmente, para mostrar que sí conseguimos regenerar, no solo viendo endoscópicamente, sino también externamente. Una paciente de 72 años, una americana, miren la calidad de la piel. Una sola aplicación, hemos usado la grasa como vehículo, hemos utilizado la célula madre para mejorar la calidad de la piel. Inclusive conseguimos mejorar la estética de las pacientes, ponemos encima del supraperiósteo para dar volúmenes y conseguimos esos cambios. Esto a los 2 meses comienza a regenerar la piel, a la semana ya está estabilizado el volumen
y la paciente tiene un efecto de 7 a 8 años, porque después de 8 años me están viniendo nuevamente pacientes con el deseo de volver a hacer una aplicación nuevamente. Los nuevos horizontes, lesiones a nivel corneal a través de colirios, animales también, diversos tipos de lesiones. Problema de fibrosis. ¿Vamos a comer? En animales ya enfermos, nosotros no creamos enfermedades en los animales, ¿no? Enfermedad de Crohn, perdón, un perro que tenía de 12 y 17 cuadros de vómitos al mes 0, ceguera, degeneración de retina también hemos tenido 12 perros, ya está con visión y reflejo pupilar. Entonces ya para terminar, ¿por qué utilizar la técnica OAC? Porque estamos reactivando un sistema regenerativo a través de un estímulo de la luz, porque estamos preservando in toto todos los elementos regenerativos, tanto los adipocitos y tejido autónomo, porque es una propiedad selectiva sobre el tejido celular subcutáneo, lo que permite una mejor bioseñalización entre células del propio paciente, donde modulamos la cicatrización y la regeneración y poder ser útil en diversas áreas de la medicina regenerativa con menos trauma y menos manipulación. Veritas filia temporis, la verdad es hija del tiempo. Muchas gracias.